Días a todos, buenos días. Hemos llegado a nuestra tercera sesión. Gracias por su puntualidad a todos los que están aquí en el laboratorio, a los que me acompañan en línea. Buenos días. Estamos iniciando nuestra tercera sesión y última de este curso. Que bueno, a nosotros ahí en la Dirección de Innovación Educativa nos ha tomado un buen rato preparar y que hoy, bueno, si Dios nos lo permite, su esfuerzo nos ayuda, culminaremos también el día de hoy. Bueno, en principio, agradecerles la puntualidad de sus entregas. Notamos mucho mayor participación ahora en esta segunda actividad en cuanto a entregas. Pues eso habla del compromiso que tienen todos, lo cual evidentemente, pues, en principio nos agrada y en segundo, pues nos ayuda. No es solo que nos agrade, sino que va sacando el trabajo de a poco. Entonces, muchas gracias por sus entregas. Decirles que la del día de hoy, bueno, será la entrega definitiva, la entrega del programa definitivo. Vamos a hablar un poco más al rato de eso, ya cuando estemos próximos al cierre, vamos a hablar acerca de esa entrega. Pero bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es, pues, la última parte que nos falta de este anexo que estamos llenando, que es precisamente la parte de actividades de aprendizaje y criterios de evaluación. Ese es el tema del día de hoy. También vamos a hablar junto con ello un poco acerca de cómo tenemos que estar actualizando actividades de aprendizaje con los recursos tecnológicos que tenemos ya ahora, particularmente las licenciaturas que van en modalidad mixta, que es muy importante que lo consideren porque no hay modalidad mixta si todo lo trabajamos de manera presencial. Entonces, es importante que se vaya considerando de antemano. Estamos hablando en particular de la licenciatura en arquitectura y del técnico superior universitario en construcción, que es el plan que va en modalidad mixta. Y bueno, por ahí también las otras dos licenciaturas que hemos estado trabajando esta semana, ciencia de datos e inteligencia artificial, evidentemente por la naturaleza del programa deberán usar recursos tecnológicos, aunque no sea modalidad mixta. Y en el caso de comunicación, aunque tenemos pendiente todavía la modalidad de la licenciatura, por hablar de cuestiones de producción audiovisual, necesariamente utiliza también recursos tecnológicos. Entonces, sin lugar a dudas, esta parte de conjuntar actividades con lo que se refiere a recursos tecnológicos, pues será vital, será muy importante. Recapitulamos un poquito hasta este momento. Hemos trabajado, hemos conocido la metodología de la universidad, hemos ya elaborado el fin de aprendizaje de nuestras asignaturas, desarrollamos un primer esbozo de nuestro contenido temático, después lo perfeccionamos y eso se convirtió en nuestra actividad 2. Y también el día de ayer ya tuvieron como compromiso de entrega enviar, pues sí, la primera versión o el avance de recursos de apoyo, referencias de apoyo, y pues eso ya también lo tenemos como avance. El día de hoy la entrega consistirá también en ir afinando más este programa, complementarlo con las secciones que nos faltan y entonces tener nuestro programa listo. Les platico cómo va a estar la organización de la sesión del día de hoy. Es una sesión que organizamos de aquí a las 10:30, y aquí, si no me falla la memoria, 10:30. A las 10:30 hacemos el corte para irnos a las 10. A las 10, perfecto. Gracias, muy amable arquitecto. A las 10 hacemos el corte, de 10 a 10:30 hacemos la pausa, el recreo, y después de las 10:30 empezamos propiamente ya la elaboración de la última parte. En esta primera sección vamos a hablar acerca de los asuntos teóricos, resolveremos dudas acerca de lo que tiene que ver con actividades de aprendizaje y evaluación. Nos enfocaremos en eso primero y ya regresando del recreo nos dedicaremos a hacer el taller propiamente dicho, a hacer la construcción de estas partes que nos faltan. A mí me corresponde insertarlos un poquito a esta temática, estas dos cosas que les he estado hablando.
Voy a estar con ustedes de aquí hasta las 10. Bueno, voy a estar todo el día, pues, pero aquí al frente y al comando del grupo, pues estaré de aquí a las 10. Y ya después del recreo, los compañeros tomaremos cada uno nuestras responsabilidades de asesoría aquí en el laboratorio a distancia para poder completar la tarea. Antes de ya entrar en materia propiamente dicho, quisiera saber si aquí en el laboratorio o bien con los compañeros que nos siguen en línea, tenemos alguna duda o dificultad con lo que hemos desarrollado hasta ahora. Hemos sido enfáticos en algunas cosas, hemos tratado de estar monitoreando. No les hemos enviado hasta ahora ninguna calificación porque no tiene mucho sentido ahora calificar propiamente dicho en términos de la obtención de la constancia. No tiene mucho sentido ir calificando entrega 1, entrega 2. Sí las monitoreamos, sí las registramos, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la entrega final, que es la del día de hoy. ¿Por qué en la entrega final? Pues porque justamente es la versión definitiva la que vamos a dejar. Entonces, la versión 1 es nuestra versión A, la entrega 2 es nuestra versión B y la entrega 3 se supondría es la entrega buena. Entonces, nos vamos a enfocar en esta entrega 3 para hacer la evaluación con fines de obtención de la constancia. Entonces, no se preocupen, si ustedes saben en la plataforma que sus trabajos han sido entregados, entonces no hay ninguna dificultad. Voy a las dudas justamente. Quisiera saber si alguien tuvo alguna dificultad en concreto, alguna duda en particular de lo que desarrollamos en las 2 sesiones anteriores, que es fines de aprendizaje, contenido temático y fuentes de referencia. Mande, arquitecto, perdón, mande. Sí, en cuanto a la cantidad de fuentes. Cantidad de fuentes. Sí, pues es que cualquier cantidad, ya buscando, apoyado en los sitios que nos compartieron, ahí ya la discriminación de unas y otras, pues implica meterse muy al detalle, entonces el tiempo. Sí, no, y bueno, conforme va avanzando, se va actualizando el conocimiento, pues el clavado todavía es más profundo. Sí, aquí la duda es ¿cuánto? si hay una indicación de extensión de cuántas fuentes podemos meter, de qué tipo, si el criterio ya está en nosotros. Ok, en principio y de entrada es la categorización de la que hablábamos las 2 sesiones anteriores, la de documentación normativa y de organizaciones que regulen el contenido del cual estamos hablando. Eso es primero. Luego, hablar acerca de actualización de ciencia a través de revistas y artículos científicos. Y la tercera parte, que es fuentes secundarias, libros, alguna revista de divulgación, algún sitio de internet que pueda funcionar como apoyo. Ese es en principio el primer criterio. Al menos tener uno de cada uno. Ese es el primer criterio. Entonces, de entrada tendríamos al menos 3, ¿no? Preferencia 4 si es que distinguimos un número monográfico de alguna revista, pues tenemos el número monográfico, un artículo científico, una fuente secundaria y mi fuente normativa, ¿no? Al menos tendríamos 4 de entrada. ¿Correcto? Ahora, dentro de la discriminación de cuáles sí, cuáles no, habría que hacer la precisión ya nosotros mismos cuando elaboramos el programa acerca de lo que es la referencia básica y lo que es la referencia complementaria. Ya, definitivamente, mande, ahí a distancia hay algo. Sí, la maestra Anita tiene la mano levantada, Alex. Ok, maestra Anita, le escucho. Bueno, más o menos le escucho, dígame. Gracias. Gracias, buenos días. Una pregunta. Ustedes recomendaban bases de datos, pero pues estamos hablando ya de áreas especializadas y de investigación reciente. Entonces, sí, la pregunta aquí sería, si ustedes cuentan con repositorios de bases de datos, pero ya específica, porque en la universidad me queda claro que van muy orientadas al área de la salud, a derecho y demás, pero en el área de ingeniería la verdad es que no es tan vasto en las que tenemos disponibles hasta el momento. La pregunta es,
a mis compañeros, peco de ignorancia, si pudieran compartirnos bases de datos de acceso gratuito o si la universidad ya está gestionando estas bases de datos que van a requerir de cierta especificidad. Gracias. Ok, gracias, maestra Anita. Bueno, acá los compañeros seguramente no escucharon mucho la duda. La duda es muy específica acerca de ingeniería. Pregunta a la maestra Anita acerca de bases de datos especializadas en el área de ingeniería y si la universidad está haciendo algún esfuerzo para tener este tipo de referencias. Bueno, contesto la segunda primero, que es más fácil. Más fácil porque tenemos más o menos el contexto, ¿no? La idea de la universidad, maestra Anita, es desarrollar contenido de libre acceso. Contenido de calidad, basado en ciencia, basado en investigación, a través de Open Journals y a través, evidentemente, de repositorios muy cuidados. Es un esfuerzo incipiente todavía en la universidad. Estamos trabajando pues con mucha seriedad, pero lentamente, porque nada más están dos compañeros trabajando, uno en el proyecto del repositorio y el otro compañero en el asunto de los Open Journals, pero es un esfuerzo incipiente aún. En ese sentido, bueno, decirlo muy categóricamente, por ahora la universidad no tenemos la capacidad de ofrecer una base de datos especializada en ingeniería en particular, que fue la duda, ¿no? Ya, por ejemplo, con la revista de criminología ya tenemos 3 números que bien pueden ayudar a hacer actualización de algunos contenidos. Por ahí tenemos otro par de revistas, ¿no? Pero en el caso de ingeniería aún no tenemos esa capacidad. En ese sentido, decirle que el esfuerzo de la universidad está colocado en desarrollar contenido de acceso libre, lo que conocemos como pues sí, contenido libre. O sea, no hay otra forma de decirlo, que es contenido desarrollado de manera profesional, seria, con apego a investigación y que se pone a disposición no solo de la comunidad universitaria nuestra, sino se pone a disposición de todo el mundo, ¿no? Debe ser un conocimiento de libre acceso para todos. Esa es la perspectiva que estamos manejando desde la Dirección de Innovación Educativa y con la cual vamos a estar trabajando muy fuerte este año, esperando que tengamos el mayor de los éxitos al finalizar, ¿no? Esa es, en principio, la primera respuesta. Y la segunda, acerca de si nosotros tenemos localizados bases de datos especializadas en el área de ingeniería. Bueno, usted conoce al equipo de trabajo de la Dirección de Innovación Educativa y bueno, sabe que acá tenemos un par de ingenieros nada más en el equipo y que estamos dedicados a trabajos no tan de búsqueda de bases de datos especializadas. En ese sentido, al momento no tenemos localizado un banco de bases de datos especializadas en ingeniería, pero podríamos hacer un trabajo conjunto con ustedes para que podamos tener ese banco, ¿no? Que no sé si sea vasto o no, la verdad es que yo creo que yo soy más ignorante en el tema, pero supondría que por el avance que tenemos, sobre todo en el último año, en asuntos de ciencias de datos e inteligencia artificial, pues estas bases se están formando. Entonces, es lo que puedo responderle, maestra Anita. No sé si ha sido suficiente mi respuesta. Maestra Anita, Pues, coordinador. gracias. ¿Puedo participar? Sí, claro, adelante. El contenido que usted dice y de las plataformas de acceso abierto, pues tampoco debería ser restringido a que no se tenga un convenio institucional o algo así, porque por ejemplo, si nosotros nos vamos a la literatura, a los libros, tampoco son de acceso abierto, tendríamos que comprar el libro. En este caso, por los derechos de autor y todo esto. Las bases de datos que son libres, bueno, libres en algún sentido, pues serían todas las relacionadas con Scopus o la IEEE, el Sevier, todas estas bases de datos, algunas son de acceso abierto, algunas revistas, y algunas son de pago. Entonces, todas esas bases de datos que nos rigen a nosotros de la IEEE, del Sevier, el de Scopus,
Latindex, todas estas son bases de datos que en el cual nosotros podemos tomar las referencias, pero al Sí, final claro. se tiene que comprar pues una licencia o cosas para tener todo el acceso abierto por la universidad, pero no debemos delimitar los programas de estudio a que sean solamente abiertas, porque nos estaríamos limitando a Open Journals nada más y realmente también el avance tecnológico no puede estar en todo lo que está en el acceso abierto. Realmente lo importante es lo que tiene costo. Bueno, pues estamos acostumbrados, yo creo que culturalmente y más en Occidente, a pensar justamente como usted lo refiere, maestro, en el sentido, ¿no? En el sentido de que si lo compramos, entonces tiene más valor que aquello que, entre comillas, no compramos. El conocimiento de acceso abierto también tiene sus costos, ¿no? Tiene sus inversiones. No es que sea gratuito del todo, ¿no? Hay inversión en investigación y en otras cosas, pero no es propiamente que sea gratuito. Es de libre acceso porque la política internacional y los acuerdos entre estas personas que generan conocimiento de libre acceso, pues así lo determinan, pero eso no quiere decir que no cueste, ¿no? O sea, tiene sus costos, efectivamente. Ahora, el asunto de comprar bases de datos, bueno, no es una decisión que atañe a ustedes, a cualquiera de ustedes compañeros, o a su servidor, o a la doctora Vero, sino es una decisión de alta dirección. Claro que nosotros hacemos las recomendaciones, pero al final, y presupuestariamente es difícil hacer la cobertura de una base de datos, pues no es una decisión que tomemos nosotros. Les pediría en ese sentido, bueno, que si hay la consideración de colocar alguna base de datos, la coloquen en el programa, que si hay la necesidad de colocar algún recurso de paga, bueno, la coloquen en el programa. Ya cuando hagamos la gestión y la integración de los expedientes administrativos, pues trataremos el tema con la dirección, con la alta dirección de la universidad, y ahí se tomará la decisión de si se hace el esfuerzo o no. Lamentablemente, no, ni nosotros tenemos los recursos, digo nosotros en lo personal, ¿no? Si tuviéramos los recursos, pues bueno, sacamos nuestro dinero de la cartera y la compramos, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces, pensar en tomar el dinero que no es nuestro, porque ninguno de nosotros es propietario de ese dinero, pues bueno, lo veo un poco difícil. Sí hacemos la sugerencia con muchísimo gusto, y ustedes por favor considérenlo en sus programas, o sea, si necesitamos algún recurso que tenga que o necesite una inversión, propónganlo. Ya veremos a la hora de hacer el tema presupuestal si eso es conveniente. Consideremos también que esto tiene mucho que ver con nuestras matrículas. O sea, si un plan de estudios tiene una matrícula digamos, menor a otro plan de estudios que tiene una matrícula mucho más alta, pues eso de algún modo repercutirá en la inversión de cada licenciatura. O sea, eso es importante que se considere. Se nos ha dicho hasta el cansancio en todos los foros donde hemos estado con la alta dirección que, bueno, pues sí, cada licenciatura tiene su propio presupuesto y el presupuesto depende esencialmente cuánto ingreso tengamos y cuánto gasto programemos. Entonces, bueno, no hay secreto en eso. Es muy transparente el asunto. Pero repito, vuelvo al asunto. Estamos en una fuente de costo que no es necesaria, coloquémosla, porque eso va a ayudar al programa. La decisión de si al final hay la adquisición o no, no nos corresponde a ninguno de nosotros. Se respetó esta línea de autoridad y bueno, y hacer los argumentos. A nosotros nos toca construir los argumentos, pero las decisiones mande. Bueno, yo tengo varias observaciones, pero para continuar con la parte de la bibliografía, bueno, la gente yo no me encontré hasta de revistas a libros, más allá de encontrar. Porque aquí es la primera parte, ¿no? De organismos y normativas. Normativas, pero bueno, yo estoy elaborando algunos programas de matemáticas. ¿Okay? Entonces, para estarlos elaborando,
pues remite algunos programas, ¿no? De ustedes aquí en México y otros. Bien. Pero más allá de esto, no hay quien como que quien lo regule. No hay alguna federación internacional de matemáticas. O sea, es que haz de cuenta, en la parte de matemáticas, así como que regule, no, o sea, eso no hay. Bueno, al menos yo no he encontrado hasta ahorita. Por ejemplo, México tiene, digamos, está la Sociedad Matemática Mexicana, pero su función de ella no es regular contenidos, no, nada de eso. Lo cual estaría fabuloso. Pero no, no. Entonces, aquí lo más que llegué fueron con revistas, sí, que darle acceso libre. Por ejemplo, puse aquí Educación Matemática, que algunos artículos tienen que ver con enseñanza de cálculo. Y otras revistas, todas sí dentro para de acceso libre, ¿no? Preferentemente, ¿no? Pues sí, yo sí lo busqué libre, pero no tiene problema. Claro. Libros digitales también de acceso libre. Fenomenal. Y también puse los libros de cálculo más importantes que tenemos aquí en ingeniería, para que tampoco los chicos estén batallando con los libros, ¿no? Fantástico, claro. Y me quedé con 11 referencias. Está fabulosa. 11 están fabulosas. Hablando del número que no he respondido justo esa pregunta, bueno, mínimo tendríamos 4 y máximo, considerando esta diferenciación que yo les comentaba sobre referencias básicas complementarias, 11 es un número fabuloso. O sea, no tiene problema si superamos las 11, las 12. Al final, sí nos sería muy útil, pero mucho, que ustedes de algún modo nos diferenciaran entre lo básico y lo complementario para que eso nos ayude. Si la autoridad educativa nos observa, oye, tienes muchas referencias, al final hacer el corte solamente con lo básico, ¿no? Eso nos ayudaría muchísimo. Entonces, si hacemos esa división ahí mismo dentro del cuadrito de los básicos, y los básicos son 6 o 4, entre 4 y 6, y complementario tenemos otros 4 o 6, está fenomenal. Número mágico, a lo mejor considerando básico y complementario, abajo de 15 podría estar fabuloso, ¿no? Consideren, repito lo que yo les decía en la sesión anterior, que si estamos considerando recursos de referencia que tienen costo, cada uno de esos recursos de referencia con costo hay que multiplicarlos por la matrícula que vamos a recibir y por el costo del recurso. Es decir, si el costo del recurso, digámonos, espléndidos, cuesta 600 y tenemos una matrícula, pongamos muy optimistas, de 150, la autoridad educativa nos va a pedir un volumen o un ejemplar de ese recurso, si es que es físico, por cada 5 alumnos. ¿Me explico? Entonces pensemos en eso. Ese es también un criterio a considerar para elegir cuántos igual. ¿De acuerdo? Creo que no ha concluido su nada. No, adelante, por favor. Ahora, en cuanto a los fines de aprendizaje o formación, es una sugerencia. Bien. Pero no sé si valdría la pena revisar 3 o 4 de los que ya se mandaron. Sí, claro. Y también para que nosotros chequemos, ¿no? Pues si va Claro. bien o no. Claro. Una retroalimentación, claro, ahorita, porque te digo, nosotros vamos a hacer varios, bueno, me toca hacer varios. Claro. Y resulta que, o sea, ya mandé el que me tocó de cálculo. Bien. Pero pues me gustaría ver si está bien o está bien. Claro. Esa es otra. Lo hacemos. Y otra cuestión en cuanto a los programas de estudio. A mí sí me preocupa un poco el hecho de que al final, después de todo este trabajo, no vaya a haber una homogenización. Mira, por ejemplo, de matemáticas vamos a estar varios vamos a estar haciendo los programas de matemáticas. Claro. Ajá. Entonces, hay programas que tienen, por ejemplo, me tocó a mí matemática discreta y otro compañera o compañero de álgebra superior. Hay una vinculación en esos programas. Debe haber. La hay, de hecho. Okay. Entonces, a mí sí me preocupa que no vaya a haber una, pues yo le dije ahorita homogenización, pero una congruencia en los programas. Es decir, que haya una secuencia, lo que dijeron, ¿no? Lógica, temática, que sí se vaya, que sí tenga una relación. Claro. Porque las bases que se requieren en álgebra superior, debemos utilizar también en matemática discreta. Un segundo. Entonces, yo creo que sí valdría la pena
Espérame, porque está haciendo ruido. ¿Alguien tiene prendido ahí su bocina de los que están en línea? Sí, Alex, yo quiero comentar algo. Bueno, ok, coméntemelo y complementamos con lo que está diciendo el Sí, de esa duda que está diciendo el matemático Juan Luis, el día lunes nosotros vamos a tener una reunión, ya los convoqué el día de ayer, y precisamente en esa reunión vamos a aprovechar para que por áreas del conocimiento los maestros que van a desarrollar las diferentes materias se reúnan y vean cuáles son los requerimientos en cuanto a conocimientos que van a tener o que ellos necesitan que otros maestros les provean. Claro. Entonces, eso lo trabajamos el lunes, matemático, por favor. Gracias. Fantástico. Sí, porque yo sí creo que es muy importante esa parte. O sea, si un programa está, si no está relacionado, bueno, programas que están relacionados y no lo están, al final va a haber problemas. Claro. Pero yo voy más allá, matemático. Voy mucho más allá. En realidad, y si somos puristas en el sentido estricto, todos los programas deben estar relacionados. Todos. Porque todos van hacia un mismo perfil de egreso. Entonces, aunque no lleven seriación, aunque no sea, válgame mi ignorancia, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, aunque no sea así, todos los programas deben tener relación en algún sentido para lograr la consolidación del perfil de egreso. O sea, por eso es muy importante justo lo que decía la maestra Karina, de tener ya reuniones colegiadas después de este curso para poder hacer coherente y lógica la propuesta temática, no solo entre asignaturas, unidades de aprendizaje seriadas, sino entre los contenidos de toda la propuesta de plan de estudios. Todas deben tener relaciones en algún sentido. Todas deben sumar algo al perfil de egreso. Entonces, si hay alguna que de pronto no esté sumando, pues bueno, en su momento tendrá que ser pues desestimada de la propuesta del plan de estudios, que no está sumando nada. Por eso es que les hemos insistido en que tengamos el cuidado de actualizar las temáticas, de actualizar el contenido temático de las unidades de aprendizaje para que sumen al perfil de egreso, ¿no? Y no nos quedemos cortos en esa intención. Y también evitar plagios, porque Claro. tú puedes copiar un programa de, por ejemplo, de otra Gravísimo. universidad igual y se esperan bien. O sea, Gravísimo. hay que tener cuidado. Sí, gravísimo. Y justo de eso vamos a hablar en un ratito más. Ya estamos entrando en ese tema de actividades de aprendizaje, aunque sin querer. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Mande. Sí, me sentido que todos tienen que aplicar o aterrizar los proyectos transversales, Por supuesto. ¿verdad? Sí, claro. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Cuando hablemos de actividades de aprendizaje, yo quiero provocarlos mucho para plantear un estilo de educación diferente. Un estilo de educación, pues sí, un poco contestatario a la rutina, digamos, ¿no? Tenemos que provocarnos nosotros, los que hacemos docencia, a que la enseñanza y el aprendizaje de los muchachos, la enseñanza nuestra, el aprendizaje de los muchachos, pues se transforme, logre metas que no hemos visto a lo mejor, ¿no? De eso trata un poco la sesión de día de hoy. Bien, por ahí había otra duda hace rato, por acá, que nos manden. Sí. Y precisamente van acorde a las dudas que tuvieron mis compañeros. Pero en mi caso, por ejemplo, le decía construcción. Es un término que netamente, pues no es como que un libro estándar donde nos diga No, hombre. que ya platicabas la vez pasada sobre cierta normatividad que a lo mejor se apega más, porque a lo mejor hay libros que sí nos dan como ejemplos de acabados todos, ¿no? Que de cierta manera podemos aplicar, pero precisamente eso era también, pues más que nada la duda externa, no más cerrada, para saber cómo retomar esa parte, porque le decía a la maestra Gaby que en lo particular pues siempre hay libros, pero pues ya son de, si les digo, muy atrás, 2005 y todavía quedan muy lejos. Sí, claro. Entonces, pues esa era una duda, cómo abordarlos, retomarlos, no retomarlos, hasta qué punto, más que nada, esa es la cuestión. Bueno, por eso les hablábamos que el primer nivel de las fuentes de referencia
es este asunto normativo de organizaciones que regulen el contenido de la asignatura. ¿Por qué? Porque lo normativo, aunque a lo mejor pueda desfasarse de pronto, por obligación misma gubernamental y de política pública, pues se tiene que actualizar, se tiene que adaptar. Y entonces, pues esas normas regularmente van a tener, si no actualidad, porque a lo mejor algunas ya están un poco viejas, sí tienen vigencia, porque se siguen aplicando. Entonces, en ese sentido, por eso les referíamos ese primer lugar. Ahora, creo que la duda que está exponiendo, maestra, es la misma desde toda la existencia de la docencia, ¿no? Yo tengo mi libro clásico y me cuesta trabajo concebir mi asignatura sin esa referencia clásica. Yo le decía a un maestro hace un par de sesiones de la sesión anterior, yo le decía, bueno, vamos, dejémonos de conflictuarnos por ese asunto tan menor, digamos. Vamos a actualizar nuestras fuentes de referencia. Pero si usted ve esencialmente necesario ese libro, que es súper clásico, que sea el único en su lista. El único. Estoy hablando que sea uno. ¿No? ¿Para qué? Entonces, cuando tengamos que argumentar la actualidad de las referencias, en la argumentación digamos, bueno, nuestro porcentaje es de actualización o de actualidad de nuestras referencias es de cercano del 95% o del 90%. 9 de cada 10 están dentro del rango de actualización. Eso hablará de que hicimos el trabajo. Pero si en nuestras listas de referencias tengo, en lugar de 1, tengo 4 de 6, pues entonces ya no estamos ni en el 50. ¿Me explico? Ese es el criterio que debemos manejar. Entiendo perfectamente su duda, entiendo perfectamente su inquietud en el sentido de que tú ya encontraste un texto que te parece magnífico, una referencia que te parece magnífica. La pregunta acá siempre será un poco de honestidad y de humildad con uno mismo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que eso en nuestra disciplina es el top? ¿Quiénes somos nosotros para? ¿Somos un premio Nobel? Somos una gente que tiene 40 publicaciones al año en revistas científicas. ¿Quiénes somos nosotros para determinar si esto es top o no? Por eso les decía, si es una entre 6, una entre 7, una entre 10, ok, dejémonos de conflictuarnos, coloquen, pero es una. No puede ser 4 de 6, no puede ser 5 de 10. ¿Me explico? Entiendo perfectamente la pregunta, la entiendo porque yo también me dedico a la docencia y porque también de pronto encuentras un texto que puede ser maravilloso. Pues ese texto probablemente pueda ser guía, pero no lo es todo. Entonces, es lo que puedo responder al respecto. Mande, maestro. Sí, nada más sumando a lo que se comenta. Entiendo eso que usted dice en cuanto a porcentaje, ¿no? Efectivamente, las fuentes referenciales son importantes en cuanto a estén lo más actualizadas posible, por supuesto. Sin embargo, yo soy de los que hay varios libros que a lo mejor no soy el doctor que es usted para terminar con estos, bueno, no, ninguno. Pero dan resultados en los procesos cuando uno ve los objetos terminados de los alumnos y además en comparación posiblemente con otras universidades. ¿Sí? Entonces, ese es un referente empírico si usted quiere, pero lo es. 2. La investigación no solamente es documental, sino también es de campo. Sí, claro. Pues entonces, imagínense que a los alumnos les dijéramos, ¿sabes qué? No vamos a ir a visitar esta zona arqueológica, no vamos a visitar las obras de Luis Barragán, no vamos a visitar Ciudad Universitaria porque ya son de 1947. No. Entonces, la congruencia tendría que ser tanto en la investigación documental como en la de campo, los criterios fundamentales. Eso no quiere decir que yo no vea arquitectura que se esté haciendo en estos años, la más actualizada, y porque entonces, ¿qué pasaría con todas las arquitecturas anteriores? Sí, claro. Que no nos van a dar ningún aprendizaje. No, pues,
Entonces, yo creo que ahí es interesante a lo mejor dar un toque de flexibilidad al asunto. Ok, yo quisiera dársela. A mí me encantaría, ¿no? Pero la autoridad educativa es muy recia en ese sentido. Pero no, pero tampoco ellos, a ellos ¿quién nos revisan? A ellos nadie, porque son el gobierno. Dios padre. Ellos son el gobierno. Son quienes regulan la vida pública de los países. Son los gobiernos. Y bueno, si nosotros quisiéramos regir la vida pública de los gobiernos, pues hagamos. Pero podríamos acotarlo así entonces, ¿no? Por lo que dicen estas personas que es así, pero eso no quiere decir que sea la... No, claro, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero son quienes nos autorizan. Claro. Las universidades privadas no podemos funcionar sin autorización. Requerimos un visto bueno. Entonces, pues como requerimos un visto bueno, pues tenemos que adaptarnos. Es como cuando se construye, justamente. O sea, si en construcción tú te sales de las normas de construcción las normas públicas de construcción, pues te echan abajo la obra, te la paran. Simplemente y ya no la consigues. Es norma pública. O sea, aquí estamos hablando, cuando estamos construyendo programas de estudio, estamos hablando de norma pública. Y la norma pública nos dice que hay que tener referencias actualizadas. Entonces, por eso la insistencia. No es que nosotros también digamos, no vamos a despreciar a los diálogos de Platón en algún momento. No, por supuesto que no. Pero a la hora de construir el programa sí necesito evidenciar que hemos hecho el trabajo de actualización de las fuentes de referencia. Ahora, ¿eso está lejos o relativamente lejos de lo que uno ya ejecuta en clase? Porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de actividades de aprendizaje. Sin querer lo han estado tocando ya. Yo les traigo por ahí unas preguntas provocadoras para que justamente caigamos en cuenta de estas cosas. Las actividades de aprendizaje son otro tema. O sea, en las actividades de aprendizaje podría tener yo la revisión de la obra de Barragán. No sé si Barragán tenga algún libro o muchos libros donde venga su obra ilustrada o explicada, pero no necesariamente yo la voy a poner en la fuente de referencia. Pero si lo pongo como una actividad de aprendizaje, yo necesito como recurso para ejecutar esa actividad los libros que contienen a Barragán. Y está sobreentendido que eso lo necesita el docente, pero no es una fuente de consulta que esté en el programa. ¿Me explico? Sí. O sea, eso yo creo que quienes estamos en docencia tendríamos que comprenderlo mucho. Que sí tenemos la guía del programa y que el programa nos manda, pero que el programa no nos limita. El programa no es limitativo. Nosotros podemos hacer uso, bendito sea Dios, de nuestra enorme creatividad, de nuestro enorme raciocinio para nutrir un programa ya en la ejecución. Pero no es este el momento de la ejecución justamente, ¿no? Le agradezco mucho su participación. Arquitecto, y voy para allá. Simplemente, no se trata de dejar de lado a los clásicos, No. Sino tenemos que hacer una revisión actual de los clásicos. Esto es. O sea, las fuentes de referencia van a dejar de ser el libro de 1940 y va a ser el libro del mismo tema, pero contemporáneo. ¿Sí? O el libro que relaciona la actualidad con aquel tema tradicional o clásico. Hablando de libros, sí, ¿no? Que repito, son fuentes secundarias. Lo voy a seguir enfatizando porque me parece que de pronto tenemos un amor impresionante por los libros. Yo lo tengo en particular. Adoro mi biblioteca y tengo un amor increíble por mis libros. Pero mis libros son fuentes secundarias. Cuando no son de arte en especial, son libros secundarios, ¿no? Entonces, son fuentes secundarias. Al final no es lo que canta la actualidad del conocimiento en el mundo, ni el vigente tampoco, ¿no? Yo le tengo un amor increíble a un libro de metodología y a otro de psicología, pero un amor increíble, pero pues no es la actualidad. O sea, me sirve para conocer qué se hizo entonces y rendir tributo a eso que se hizo entonces y valorar mucho el avance de aquellos momentos, pero no es la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, ayúdenos a tener las referencias actualizadas. Repito, si hay definitivamente la absoluta necesidad de incluir a uno en mi lista, a uno que no esté actualizado, bueno, no nos peleemos, pónganlo. No hagamos, no nos entretengamos en eso mucho tiempo, pónganlo. Ya
Cuando venga la observación, si es que es muy estricta, pues bueno, tendremos que proseguir en la lista de él. Pero es en la lista. La hora de la ejecución de la asignatura es otro momento, ¿no? Pero fíjate, maestra. Correcto. La última versión de la NMX es de 2010. 2010. Okay. Después me metí como escena del diario, bueno, ahí en Google, ¿no? En el diario oficial de la Generación, un apartado donde habla del proyecto, de la norma, Okay. tiene fecha 2020. Inclusive dice que esta 2020 va a reemplazar a la 2010. Ok. Mi duda es que, o sea, tengo la percepción que todavía es proyecto. Pongamos las dos. Ya no pasa nada, pongamos las dos. Porque no he encontrado que en el diario ya, Que ya se haya promulgado. El proyecto. Entonces, yo hago referencia a la norma y en la fecha le pongo el 2020. No, pongamos las Pongo dos. las dos. Sí, Pongo pongamos las las dos dos. con 2020. Pongo la del proyecto Claro. del 2020. Claro, por supuesto. Y tengo otra duda, yo me he estado trabajo en la parte de las bases de datos. Okay. Esta página del diario oficial de la Federación podría contar como una base de datos. Pues en sentido estricto no, porque más bien habla de lo que gubernamentalmente se aprueba o no, y no tiene mucha vinculación con actualización científica. O sea, estrictamente no. Sería una base de datos, sí, de vida normativa pública, pero tanto como acercarse a ciencia, no. Mi visión me parece muy corta y no alcanzo a visualizar base de datos sobre diseño de Facebook. No. Yo creo que nos pasa igual que les pasa de pronto a algunos alumnos, ¿no? Buscamos según nuestros contextos y nuestros límites también de pensamiento. Cuando de pronto yo me he enfrentado a este tipo de conflictos, yo regularmente en un tono un poco justo les digo a mis muchachos, ¿y ya buscaste en coreano? ¿Me explico? O sea, aceptemos que nuestra lengua y el dominio de nuestra lengua es un límite. Si yo supiera alemán, italiano, francés, inglés, otras 10 lenguas, pues tendría todo ese espectro de búsqueda que si solo manejo español, pues se reduce bastante, ¿no? Entonces, bueno, hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para encontrar en nuestro rango algo. Si no lo encontramos en nuestro rango, pidamos ayuda, a lo mejor un compañero que tiene el dominio de alguna otra lengua, que tiene algún otro dominio, para que nos ayude, nos colabore, y si aún así lo encontramos, no pasa nada. No pasa nada. Podemos prescindir de ese, pero hay que nutrirlo desde otro momento. Desde artículos, por ejemplo. No, a lo mejor no tengo la base de datos, pero tengo muchos artículos. Eso hay que hacer. Por ejemplo, está, bueno, yo sé que está de Dalí, Sí. muy interesante, pero dentro de Dalí puedo encontrar diferentes artículos. ¿Tendré que irme en uno en específico o puedo referenciar esa? Como base de datos la podemos referenciar como Redalí, ¿no? Pero si encontramos, por ejemplo, yo preferiría que si encontramos un número monográfico de una revista, mejor pusiéramos ese número monográfico. Si es que está muy vinculado con el tema de la asignatura, ¿no? O alguna revista que esté por su propio objeto. Sí, claro. Sí, claro. O sea, referencio lo Ok, que estaría bien. podría ser. No. Imagínense que tuviéramos que poner todo lo que hay en cada disciplina. No, pero necesitaríamos muchas páginas, ¿no? Hablando de papel. Está usted en una base de datos, el repositorio. No, bueno. No.
Seamos juiciosos y tengamos criterios muy académicos para tomar decisiones acerca de qué es lo que es útil para nuestra asignatura y qué de pronto podemos prescindir de ello, ¿no? Seamos muy juiciosos en ese sentido. No seamos nosotros quienes estemos restringiéndonos, o sea, nosotros somos los que menos tenemos que ponernos límites, quienes han hecho obra en general, estoy hablando de obra en general, quienes han producido algo, saben que una de las cosas que uno no debe hacer cuando produce algo es ponerse mentalmente restricciones uno mismo, ¿no? O sea, darle rienda suelta a las posibilidades. Y de ahí saldrá algo, seguro. Pero seamos muy viciosos a la hora de elegir referencias. No sé si en línea hay algo más. ¿Alguna otra manita levantada? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ah, correcto. Sí. Correcto, sí, es verdad. Vamos a tener también, que es de la siguiente semana. Ok, en 2 semanas, ahorita ya aquí me está comentando justo algo que yo había olvidado un poco. En 2 semanas vamos a tener un taller de ciencia abierta. Para los que estén interesados también tomarlo, pues inscríbanse. Lo va a estar dando la doctora... el ingeniero Rogelio nos va a ayudar ahí con un taller. Entonces, bueno, quienes quieran inscribirse son bienvenidos también, para que podamos hacer ese trabajo. Bueno, sí, búsqueda de recursos y todo ese tipo de cosas, ahí vamos a hablar de eso. Bueno, ¿alguna otra duda aquí en vivo o a distancia? Ya para irnos al contenido de hoy, porque sí ha sido un poco extenso, que bueno, que ha sido extenso también. Mande. Yo estoy en crisis existencial. Qué bueno, bendito sea Dios, las crisis ayudan mucho. Porque yo me metí a buscar pues algo nuevo y es demasiado demandante en tiempo, ¿no? Entonces yo me fui por la parte de, pues la asignatura, digamos, que yo estoy preparando ahorita tiene que ver con la gráfica desde la postura de si realmente somos los únicos en el planeta que enseñamos a mano. Ok. Entonces, resulta que yo he tratado de buscar las actualizaciones o la parte más novedosa desde la postura de entender qué es nuestro recurso básico para una comunicación, tanto para dibujar un plano como para diseñar, como para hablar de historia, como nada más para todo. Por eso es nuestro lenguaje, nada más. Claro. Entonces, se supone que lo estoy viendo no como materia aislada, sino como un todo, y porque está ligada con el semestre que sigue. Okay. Entonces, no lo he visto solo como un semestre, sino el año completo, digamos, las actividades para 8 meses, por así decirlo. Okay. Entonces, también lo estoy tratando de cruzar con la parte legal, desde la postura de lo que debe de comprender un plano arquitectónico y que no está aislado de un plano de ingenieros, de un plano de instalaciones, y para mí, pues está ligado totalmente a la parte del proyecto ejecutivo. Claro. Porque es un todo nuevamente. Porque si yo me voy solamente por enseñarle una raya, pues no voy a hacer nada. Claro, está descontextualizado. Entonces, pues encontré muchas cosas, no las logré aterrizar en el formato porque me salí del tiempo, me seguí en el tiempo, Okay. pero jalé los vínculos de las URs, pues para poder, las fui descargando para ver si realmente me eran útiles o no. Okay. Desde la postura de lo que debiera de estar contenido en el plano. Okay. También, al mismo tiempo, pues como no lo veo como una materia aislada, pues fui encontrando cosas de geometrización, de diseño, y las fui guardando, y cuestiones de estructuras, porque creo que al final se necesita ese clip para poder cerrar en todos como mapa curricular. Entonces, pues las tengo ahí reservadas. Ahora el punto es que las tengo que vaciar en el otro formato. Y eso va a tomar tiempo. No, más bien lo que estoy pensando, y esa es la duda que quería externar principalmente, es, empiezo de lo internacional. Sí. Luego bajo a lo nacional. A lo regional primero. Ok, y después. A lo nacional. Y después. A lo local. Y sí es válido que yo lo pueda concentrar como proyecto ejecutivo.
como producto de aprendizaje. Pues más bien, pues es que el proyecto ejecutivo necesita todo ese tambache de planos y ese tambache de planos para que el alumno sepa dibujarlo a mano y lo sepa dibujar digitalmente, nace justamente en esa asignatura. El lenguaje de comunicación. Depende de nuestro fin de aprendizaje. El fin de aprendizaje es el que nos va a dirigir. Desde mi fin de aprendizaje yo lo he colocado en un rango y de pronto he encontrado muchas más cosas que se salen de ese rango y lo quiero elevar, entonces tengo que elevar mi fin de aprendizaje. Claro. Pensé a ver un par de cositas. Sí, claro. De eso platicamos justo ya ahora. Ya vamos a pasar al tema porque si no, no vamos a avanzar nada. Justo de eso vamos hablando. Necesariamente todos nuestros esfuerzos de pronto y porque hacemos docencia, mucho caen en la didáctica y en la pedagogía, o sea, ya en la operación de nuestros programas. Yo quiero decirles que cuando, por ejemplo, el maestro Encarnación, su servidor, hace mucho tiempo empezamos a hacer estos esfuerzos de elaborar programas, y después ya que fuimos conociendo poco a poco ya la ejecución en vivo de los programas, dijimos, hombre, si esta experiencia la tienes tú cuando construyes programas, planteas cosas bien diferentes, porque plantear desde solo el escritorio es completamente distinto a cuando tienes la experiencia ya de ejecutar el programa, ¿no? Y por eso justo quiero pasar ya al tema, para que aclaremos ahí 2 que 3 cosillas que creo nos pueden ayudar a que nuestro programa sea nutrido y sea muy, muy, muy útil para alcanzar el perfil. Entonces, si me lo permiten, aquí y a distancia, vamos rápidamente a el contenido. Hablamos de estas 2 cosas, aunque está atravesado por el asunto tecnológico, del cual hablamos también más o menos en la tercera parte de mi explicación. Bueno, vamos justamente a eso. Diego, ¿me ayudas allá? Que yo, no, perdón, me diste el mando y yo estoy ahí tarugueando, perdón. Bueno, vamos primero con el asunto de actividades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y vamos a esta definición muy rapidita acerca de actividades de aprendizaje. Si hay algo que diferencia al ser humano del resto del reino animal, si hay algo que nos diferencia de ellos, genéticamente compartimos mucho con ellos, por cierto. La diferencia genética entre cualquiera de los animalitos y nosotros es muy menor. No les voy a decir lo que yo a mis alumnos les digo, casi dándoles la bienvenida, pero bueno, ya espero que nuestras capacidad de deducción pueda adivinarlo un poco, pero si hay algo que nos diferencie de nuestros contemporáneos, son los animalitos actuales que están viviendo ahora mismo, si hay algo que nos diferencia de ellos es el tipo de actividad que hacemos. O sea, yo no he visto a ningún elefante así como ustedes ahora frente a un monitor, a un conjunto de píxeles, viendo una luz, tratando de pasar sus ojitos para comprender si se lo va a comer un león o no. Un elefante no puede hacer eso. Una lagartija no puede agarrar sus, no sé, sus hojas y escribir unos diálogos de Platón. La actividad humana es completamente distinta a la que hace el resto del reino animal. Y la actividad de aprendizaje es uno de esos tipos de actividad que son bien distintivos en nuestra especie, los humanos. Quiero, si me hacen el favor, alguien de aquí del laboratorio que me ayude a hacer la lectura para que yo me haga el monólogo. Si alguien me ayuda a leer, se los agradezco. Antuchaita, por favor. Actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son las distintas tareas o ejercicios que una persona o un grupo de ellas llevan a cabo con el propósito de hacer avanzar el proceso de aprendizaje. Pueden realizarse en el aula o fuera de ella de forma individual o grupal como parte del programa de una asignatura o al margen del mismo, por indicación del profesor o por iniciativa propia.
pueden adoptar muy diversas formas y contenidos a tenor del propósito particular que perciben. Correcto. Entonces, de pronto, a partir de esta definición, creemos que actividad de aprendizaje es lo que se nos ocurre a nosotros los docentes plantearle a los alumnos. Bueno, pues esas son las actividades de aprendizaje que a ti se te ocurrieron. Pero eso no restringe a que el alumno haga otras. Es más, que el alumno desprecie tus actividades y él de manera autónoma elija cuáles hacer. Ambas son actividades de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso. El aprendizaje es un ir creciendo y a veces decreciendo también. Es un ir encontrando vías y a veces no encontrarlas. El aprendizaje a veces es muy lineal, pero muchas veces lo que menos tiene es lineal. El aprendizaje es un proceso. Y lo peor de todo es que ese proceso es particular, es individual. O sea, el aprendizaje que tiene Juanito, o Pedrito, o Pepito, o Luisita, es diferente del que tiene Henry y William y Michael. Totalmente distintos. Cada uno de ellos es un proceso diferente. El aprendizaje es individual. Cada uno de ustedes aprende diferente, en ritmos distintos, con modalidades diferentes, con estilos distintos. Cada uno de ustedes es un proceso mismo de aprendizaje. Y en ese sentido, las actividades que yo voy a procurar con mucho cuidado redactar en mi formato es la propuesta que yo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que funcione para todos. ¿Me explico? Eso de entrada hay que tenerlo muy clarito. ¿Por qué? Porque hablamos en nuestros programas de lo que en nuestra mente es ideal. En nuestra mente, como constructores en programa. Y esa es nuestra obligación, que planteemos un ideal. Pero eso no quiere decir que a la hora ya de ejecutarlo en aula sea lo mejor. Es más, si tú mismo construiste un programa y te encuentras con un grupo o un individuo retador en un grupo que estés atendiendo, tú mismo ves las actividades que has planteado en tu programa y dices, bueno, este no necesita ninguna de estas. No necesita ninguna de estas actividades. Este grupo en particular no le funciona ninguna de esas actividades. Y ya a la hora de ejecutar, haces adecuación. Pero nosotros planteamos el ideal. Ahora, partamos de esta comprensión. Actividades de aprendizaje es lo que hace alguien para aprender. Es lo que hace nuestro estudiante para aprender. No es lo que hago yo como docente. O sea, yo como docente no puedo, yo como constructor del programa no puedo decir, voy a generar una presentación para que ellos comprendan lo que es actividades de aprendizaje. Eso no es una actividad de aprendizaje. Eso es una actividad de enseñanza. Enseñanza corresponde al docente. El aprendizaje corresponde al alumno. Aunque no nos admitamos, los docentes aprendemos mucho de nuestros alumnos en el sentido de ser mejores docentes. ¿No? Pero la obligación de nosotros es plantear actividades de aprendizaje. Es decir, plantear lo que el alumno debe hacer para conseguir el fin de aprendizaje. Lo que hemos redactado como un fin de aprendizaje. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, estas actividades pueden ser en aula o pueden ser fuera, maestro, como decía hace rato. O sea, yo tengo que ir a ver la obra de Barragán en vivo. Bueno, es una actividad de aprendizaje. No está en el aula. No está en el aula, está afuera. ¿Sabes qué? Yo en producción audiovisual, yo necesito que vayan a visitar una casa productora cinematográfica. Bueno, eso no está en el aula, está afuera del aula. Y si es útil para lograr el fin de aprendizaje, eso es lo que yo tengo que plantear. Pero lo tengo que plantear en términos de lo que tiene que hacer el estudiante. La actividad no puede ser gestionar para
una visita in situ, una visita guiada a una obra de Barragán, ¿no? Al Museo Fulano tal. Eso no puede ser una actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje tendría que ver con que el alumno genere un reporte de visita a tal lugar. Es lo que el alumno, lo que el estudiante hace. ¿De acuerdo? No lo que compete al docente. Es lo que el alumno hace. Puede ser dentro de aula o fuera, de manera individual o grupal. Hay actividades que necesariamente tienen que ser de cada estudiante. Y hay otras que no. Hay otras que tienen que ser en grupos pequeños o incluso del grupo completo. ¿Vale? Entonces pensemos en esas posibilidades. En nuestra cabeza que quepan esas posibilidades, por favor, ¿sale? También puede estar en nuestro programa y lo que vamos a hacer es plantear eso en nuestro programa, pero también, como les decía hace rato, puede ser que el alumno desprecie tus actividades y él haga otras fuera de tu programa. Y no pasa nada. La idea es que el estudiante logre el fin de aprendizaje. Claro, nosotros trabajamos por dinerito y por ocupar nuestro tiempo y por hacernos valiosos. Pero lo interesante de la educación es que el alumno crezca. Lo interesante de la educación es que el estudiante se transforme. Nosotros ya estamos bastante caminaditos. La idea de nosotros es que esos que están bien verdes, que recibimos bastante novatos, se transformen en alguien como tú o mejor que tú. A todos nosotros nos ha pasado seguramente que encontramos algún alumno que le va increíble y que le va mejor que a uno. Fantástico. Cuando a mí me ha sucedido, la verdad es que yo me doy un abracito así simbólico y digo, hiciste bien tu chapa. Hiciste bien tu trabajo. Como docentes, yo creo que la postura menos inteligente, la menos sana es, ay, ojalá todos mis alumnos siempre sean mis alumnos. No, ojalá algún día uno de ellos me sorprenda y sea un gran maestro, maestro tuyo incluso. Eso hablará de que hiciste bien tu trabajo. Entonces, planteemos actividades que vayan hacia esos propósitos, o sea, transformar a nuestro estudiante. Y lo otro puede ser, puedes tú indicarlo, o decía yo, puede ser por iniciativa. Que aquí en el programa también plantearemos las que tú planteas como docente, o las que se hacen con auxilio docente, y las que el alumno tú estás proponiendo que las haga de manera autónoma, de manera autodirigida. Eso lo trabajamos ya en el formato en un ratito más. Pero bueno, eso es una actividad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Puede tener distintas formas, puede tener distintos contenidos, pero la idea de cualquier actividad de aprendizaje es que logremos el fin de aprendizaje. El fin de aprendizaje es el centro de nuestras actividades. Si tú pierdes el fin de aprendizaje, si no diseñas tus actividades alrededor del fin de aprendizaje, tus actividades están descontextualizadas. No van a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Es claro lo que es una actividad de aprendizaje? Perfecto, vamos. Me encontré esta imagencilla preparándoles este material, que es una imagen de acceso abierto, ¿cierto? Que tiene ahí su autor, Alejandra Guajardo, que yo no tengo el gusto de conocerla, pero a la que agradezco infinitamente por tener la bondad de poner su creación como acceso abierto, porque de otra manera no podría entrar ahí, no podría conocerla si no es a través de su obra. Mucho de lo que hacemos nosotros en la vida es nuestra obra. Si tú no haces obras, nadie te conoce. Entonces, me encontré esta imagencilla y me la quise traer porque está retomando un reporte de UNESCO, que es este que está acá abajo. Es un reporte que se llama ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Es un documento de trabajo de UNESCO, ¿sale? Y que lo sintetiza muy bien. Yo estuve revisando ese documento y muchas de esas cosas decían, ay, ¿cómo las sintetizo? ¿Cómo las sintetizo? Y no encontré forma, pero me encontré a ella. Y dije, oh, qué maravilla, gracias. Gracias, Alejandra Guajardo, donde te encuentres. No sé ni de qué nacionalidad eres, pero fantástico que tengas ese propósito de compartir lo que haces. Trasciendes tu vida local, tu vida de casa la trasciendes cuando compartes, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que les quiero vender acerca de actividades de aprendizaje. Bueno, la visión general para plantear el aprendizaje es
aprendizaje necesita ser personalizado. Es que tengo un grupo de 60. Ok, vamos a hablar de un sujeto tipo. Pero dentro de ese sujeto tipo necesitas tú ir pensando en cómo en su momento ir encontrándole los bemoles para que quepa en los 60 como individuo, no como grupo en general. ¿Sale? Necesita de colaboración el aprendizaje, necesita procesos comunicativos, necesita a veces del aprendizaje informal, necesita también de creación de contenido. ¿No? La creación de contenido hoy día parece lo máximo en términos de aprendizaje. Bueno, a veces no es tanto, ¿eh? A veces no necesariamente la producción de contenido nos retrata con fidelidad que el alumno ha logrado un aprendizaje. Hay alumnos que producen con mucho menor ritmo y con mucho menor calibre que otros, pero lo aprendieron. De verdad, cuando tú los ves ya desarrollándose en lo profesional, lo aprendieron. No tuvieron la producción que otro compañero, pero lo aprendieron. ¿Sale? Vamos a hablar de evaluación en un ratito más para entender cómo es que determinamos aprendiste o no, pero bueno, esto es la visión general de aprendizaje desde UNESCO. También les voy a hablar un ratito más acerca de otro documento de UNESCO que es muy interesante que revisen. Y ustedes ya conocen estos 4 que bien nos decía el maestro Encarnación el día de ayer, aunque vienen de Lourdes, o yo no sé francés, discúlpenme la pronunciación, me han dicho que se pronuncia algo así como que, no tengo ni idea, ¿no? Bendito sea Dios, existe este autor y nos dejó grandes aportaciones. Y también el maestro Encarnación nos dijo el día de ayer que no fue el primero que planteó esto, que le dio forma y que UNESCO lo retomó como parte de su política. Qué bueno, que todos hayan coincidido. Cuando uno se preocupa por el avance de nuestra frágil humanidad, no importa quién lo haga. Si lo hace alguien diferente que no soy yo, fenomenal, fantástico. ¿No? Mande, ¿hay algo ahí en línea? Ok, perfecto. Bueno, ustedes ya conocen estas 4 partes. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos. Cuando planteemos actividades de aprendizaje, todas nuestras actividades de aprendizaje tienen que estar atravesadas por eso. Todas nuestras actividades tienen que llevarnos a un saber, a una habilidad, a una actitud y a una forma de relacionarnos. Todas nuestras actividades. Porque estamos formando un ser humano completo, no solo sus conocimientos, no solo sus habilidades, no solo sus actitudes o solo un estilo, una forma de convivir. Es todo junto. Entonces, es un gran reto diseñar actividades de aprendizaje considerando eso. ¿De acuerdo? Y bueno, se han convertido en pilares de educación y este reporte en el material que seguramente ya se ha subido a plataformas, se estará subiendo. Ahí tienen ya esta imagen completita. Ustedes pueden consultar este documento, lo pueden leer sin mayor problema. Yo lo pongo solo como referencia, como un marco referencial de lo que vamos a hacer en un ratito. ¿Correcto? Bueno, repito, no es mío y yo no tengo problema en decir que no es mío. Tampoco cuando estoy en clase, ¿eh? Cuando estoy en clase, yo con toda franqueza les digo a mis muchachos, ¿saben qué? Eso no es mío. Pero lo encontré en la red buscándoles materiales y está muy bueno y se los presento y trabajamos con él. O sea, no hay ningún problema en eso, ¿no? No somos el genio, ninguno de nosotros somos el genio para despreciar el conocimiento de otros, pues, ¿no? Las aportaciones de otros. Entonces, es el marco contextual. Ahora, sí, ahí está. Vamos a diseñar actividades de aprendizaje. Yo creo que merece la pena hacer primero esta reflexión. Ahí van las preguntas provocadoras que se hacen. Primero, tenemos que preguntarnos qué motiva a uno de nuestros estudiantes para aprender. Ustedes han tenido innumerables estudiantes, muchos, quienes ya llevan muchos años haciendo docencia, no sé, han formado miles, quizá, miles de personas.
Y no sé si te has agradecido lo suficiente el que hayas formado miles de personas útiles para la sociedad, menos delincuentes. Benditos a Dios. Si no lo has hecho, felicidades, porque la labor que haces como docente es fantástica. Quitas problemas y añades soluciones. Eso es lo que hacemos cuando somos docentes. Y más y menos. ¿Sale? ¿Qué motiva a nuestros estudiantes a llegar a nuestra clase a aprender? A ver, díganme qué les motiva. Ustedes han tenido muchos estudiantes. ¿Qué les motiva a nuestros estudiantes a llegar a mi clase y aprender? ¿Qué les motiva? Los temas, las actividades. ¿En serio? Que no lo regañen sus papás. Que no lo regañen sus papás. Claro. Algunos sí que no lo regañen, ¿no? Vamos a ser muy francos en las motivaciones de nuestros alumnos. No podemos plantear actividades de aprendizaje si no sabemos cuáles son las motivaciones primigenias de nuestros muchachos. Claro, algunos de ellos todavía dependen de sus papás y el temor a que los regañen es grande. Está motivado por miedo. ¿No? Decía arquitecta, pasar la materia. Les hemos vendido tanto la idea de que tienen que ser algo en la vida, cuando ya lo son desde que nacen, pero que se esfuerzan increíblemente por decir, tengo que ser algo en la vida. Bueno, chaparrito, a lo mejor tú eres nada más tú y ya. Eso es todo lo que eres, listo, ¿no? Entonces, pasar la materia, voy maestro, un poquito. Pasar la materia es otra de sus motivaciones. Convertirse en algo. Están motivados por un ideal, ¿no? Están motivados por un no desentonar con los demás, no desentonar con su grupo de amigos, no desentonar con su contexto. Esas son las motivaciones que ellos tienen. Maestro. Sí, pues como dice ahí, ¿no? ¿Qué motiva inicialmente? Porque no es lo mismo a la segunda semana, a la tercera semana, al segundo día, o a la mitad del, etcétera. Correcto. Ni a la mitad de la carrera, ni mucho menos. Es correcto. Va cambiando. Esos motivos, una de dos. O se van fortaleciendo, se van aclarando, se van identificando por ellos mismos, lo van sintiendo. Y, o lo contrario. Claro. De tal manera de que al principio normalmente se les pregunta, ¿no? Eso precisamente. ¿Por qué está claro? Y muchos no saben. O sea, hay una falta de conocimiento de ellos mismos, para con respecto a ellos mismos, para con los demás y para con el todo. Bien. De tal manera de que vienen seguramente por una cuestión de carácter social, porque así se acostumbra a que sabes que ya fuiste al jardín de niños, ahora te toca ir acá. Claro. Porque pasaste unos créditos que te dijeron que sabes que es. Claro. ¿No? Claro. Y luego entonces, cuando se les pregunta, algunos lo tienen más definidos que otros. Claro. Y normalmente en esa motivación inicial, ellas expresan muchas cosas. Por ejemplo, pueden decir que porque les gusta, en el caso de arquitectura, porque les gusta construir, porque les gusta diseñar espacios, ¿no? Y construirlos, y van diciendo varias cosas, ¿no? Claro. Y otros son honestos y dicen, pues ya es que yo iba en realidad a estudiar medicina, pues sí. También les pasa a ustedes. No sé por qué en la arquitectura tenemos mucho esa relación de que nos llegan muchos que quieren estudiar medicina, ¿no? De todos lados. Y entonces quieren estudiar medicina. Algunos se han llegado a cambiar a medicina o a odontología también, o a otras cosas. Pero sí hay esa parte de duda de ellos, de realmente qué es lo que les motiva, ¿no? Y aquí lo interesante es cómo ellos van cambiando cuando se someten a su propio desarrollo a partir de las actividades que se van realizando aquí de aprendizaje. Claro. Y entonces van cambiando. Claro. Y ya cuando salen de aquí o cuando regresan, etcétera, pues como bien decía usted, es grato ver cómo se desenvuelven con una madurez, ya con una seguridad de realmente
qué es lo que los motivó y qué es lo que les sigue motivando al haber elegido esta profesión. Claro, entonces es ambiguo eso, depende de mucho. Le dio al clavo, porque justo yo he colocado las palabras, muchas de las palabras las he colocado muy a propósito. Claro, inicialmente. Sí, pero esa motivación inicial no quiere decir que se vaya a conservar siempre. No importa cómo llegue, no importa la razón que lo traiga aquí, ya está ahí, ya lo tienes ahí. La vida te regaló la bendición de conocerlo. ¿De quién depende que las actividades de aprendizaje le definan quedarse o no? Del docente. Del docente. ¿Sale? Es el docente quien va a matizar esa motivación inicial. No lo vas a juzgar porque venga por accidente. Bueno, no pasa nada. Muchas veces estamos en la vida por accidente. Ya no digo en una escuela, en la vida, por accidente, por falta de conteo de los papás. No, eso no pasa nada, ya estamos. Llegan a ti y están en tu clase. La labor cuando diseñamos actividades de aprendizaje es que esas actividades transformen esa motivación inicial a la motivación que sí necesitamos, que es la motivación por aprender. No nos interesa mucho si es una motivación para aprender arquitectura, ciencia de datos, inteligencia artificial, producción audiovisual. No, si tú logras que en él nazca de manera autónoma y autorregulada la intención de aprender, ya no importa el contenido que le presentes mucho. Porque cuando le nace esa intención a esa persona, le puedes presentar un contenido fácil y va a aprender. O un contenido complejo y lo va a aprender. Porque ya tiene dentro de sí la intención de eso, de aprender. Cuando ya tus alumnos te digan, tú les preguntes a la mitad de la carrera, ¿y a qué vienes? Y él te diga, yo vengo a aprender. Lo tienes. Lo lograste transformar. Porque aún sin ti, él va a aprender. Aún sin la escuela, va a aprender. Porque tiene ya introyectado en su cabeza que su primera intención como aprendiz es aprender. No importa el medio de donde le venga. ¿Me explico? La motivación inicial, bueno, pues vienen por muchas cosas, pero de nosotros y de las actividades que redactemos en nuestro programa, depende que esa actitud, esa forma de ver el cómo llegan, se transforme y se convierta en una actitud de aprender, porque eso sirve a mi proceso de crecimiento, a mi proceso de desarrollo. ¿De acuerdo? Eso primero. Evidentemente, si tú logras que quieran aprender porque quieren aprender, eso les va a mantener. Ya no hay necesidad de inventarnos que la beca, que el apoyo, que el apoyo tutorial, que estoy diciendo extremo, ¿no? Pero yo creo que sí. Hay un alumno que está decidido a aprender, aunque le pongas todos los impedimentos, aprende. ¿De acuerdo? Número 2, ¿qué factores modifican su actitud positiva para aprender? ¿Qué factores modifican esa actitud, esa disposición para aprender? Frustración. ¿Frustración? ¿Frustración sobre qué? Tal vez sobre el tema que no comprende, a lo mejor le interesa, pero no lo comprende al 100, ¿no? Bien. Eso hace que se frustre, se estanque en ese punto y a lo mejor hasta se eche un pasito para atrás de lo que ya había logrado. Correcto. Sí, frustración porque a lo mejor la complejidad de mi asignatura es mayor. Y de pronto yo, docente, a la hora de las actividades, planteé actividades muy altas. Y entonces eso frustra en lugar de motivarnos. Dale, ahí tenemos un factor. Muy bien. ¿Qué otros factores modifican esta disposición para aprender? Tal vez factores económicos, familiares, pueden ser ajenos a la escuela. Por supuesto. Y la afectan totalmente en el rendimiento y desempeño académico. Por supuesto, ¿no? O sea, no pierdan de vista eso. Cada chico que viene a aprender con nosotros, cada uno de nuestros estudiantes vive en un contexto. No se sale de su contexto para aprender. Trae a sus papás consigo, su casa consigo, su cultura consigo,
sus prejuicios consigo, sus problemas emocionales consigo. Todo eso lo trae. No deja su mochila fuera del salón de todo eso. Trae todo su contexto para aprender. Y si nosotros no somos lo suficientemente hábiles, cuando planteamos actividades de aprendizaje, no somos lo suficientemente hábiles para ver esa diversidad y esa complejidad, a la hora de plantear la actividad, no va a resultar. ¿Sale? ¿Qué otros factores afectan esta actitud para aprender? Su misma capacidad con respecto a sus compañeros, ¿no? Correcto. Porque no va a aprender al mismo tiempo que los demás o de la manera tan fácil. Y frustra muchas veces el no comprender como otros lo asimilan rápidamente. Claro. Y muchas veces nosotros, por el tiempo que tenemos ajustado, tenemos que avanzar. Eso lo puede. Claro, por supuesto. Compararse con otros, ¿no? Con compañeros que tienen mayor facilidad para una temática. Eso también puede modificar su actitud para aprender. Mande. Nuestras actitudes como docentes hacia ellos. ¡Ay! ¡Ay! El maestro Juan ha tocado la llaga de varios de nosotros, ¿no? Nuestras actitudes hacia ellos, Madre Santa, ¿no? Digo, no es el tema del curso, pero por supuesto que la actitud docente juega y juega mucho. Hay por ahí, entre muchas otras cosas dentro de la educación, que por ejemplo hay un efecto que se llama Pygmalion, en realidad está centrado en la O, que es la creencia autocumplida, ¿no? Tú ponle a un alumno el mote que quieras y él se encarga solito de cumplirlo. Solito. Ni siquiera lo tienes que alentar. Tú ponle un mote, el que sea, y él se encarga de tenerlo. Dile a alguien que es bueno, aunque sea moreno, y es bueno. Se va a encargar de ser bueno. Solito. ¿No? Entonces, las actitudes y las formas de relacionarnos nosotros con ellos, claro, que impactan su deseo de aprender, ¿no? Por ejemplo, les cito muy rápido una experiencia que conocí muy de cerca, que por ejemplo, me enteraba yo de algún docente, ¿no? Que si llegaban tarde los muchachos, les decían, no, hijo, pues ya no entres. Y alguna vez platicaban con este docente y decían, no manches, ¿qué premio te les estás dando? ¿Les estás premiando? Pues cuando dices, no entres, le estás dando todo el tiempo del mundo para hacer y deshacer de su vida. ¿Estás premiando? Tú, en tu creencia, crees que lo estás castigando porque según tú es la mejor asignatura del universo la que estás dando. Pero va a perder. Pero, y se la va a perder y tú crees, no, se la va a perder, va a sentir re feo. Y lo ves en las canchas, lo ves echando el relajo, lo premiaste. Lo premiaste. No quiero decir con esto que si llegan tarde no tengas que aceptar, no. Cada quien decide en sus clases, ¿no? Cada quien. Pero seamos conscientes de eso. Los chicos de hoy están más forzados a estar en la escuela que deseosos de estar en la escuela. Entonces vamos contra eso. Vamos contra esa obligación de estar en la escuela. Entonces, por favor, seamos reflexivos en eso, mando. Y hablando de qué es lo que puede motivar para que el estudiante se permita a veces ser constante y en aprender, yo creo que tiene que ver mucho con la estrategia de enseñanza y las actividades que él va a realizar para aprender. Claro. Entonces, la estrategia de lo que me he dado cuenta es de que el chico cuando logra algún ejercicio, él, una de dos, o se frustra o engrandece su momento, claro, de haberlo culminado. Entonces, aquí como estrategia, considero yo que es tenemos que ir de lo muy básico, y poco a poco el que vaya armando sus propios logros en procesos también muy básicos, para que él se vaya dando cuenta que va lograrlas. Normalmente lo que hacemos con los estudiantes es que vean, por ejemplo, cómo hicieron su primer ejercicio y el último, ¿no? Bien. Y ellos mismos se sorprenden. Se sorprenden porque y les preguntamos, oye, ¿y tú consideras que podrías haber
llegado a lograr esto y dicen que no. Al principio no. Al principio no, claro. Y entonces cuando lo hacen, yo creo que es el principal motivador, que ellos mismos vean cómo con un concepto de carácter teórico, por ejemplo, con alguna intención práctica, claro, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, si se los mostramos cómo ciertos personajes ante determinada problemática resolvieron una problemática y cómo la resolvieron en la historia y actualmente, y luego lo ponemos de cara hacia lo que ellos hacen en un ejercicio de carácter teórico y después práctico, que vean ellos el logro terminado, para ellos es tremendamente motivador. Yo creo que en la arquitectura, sobre todo, eso es lo que más les puede motivar, que ellos puedan aplicar algo ante una determinada problemática y darle una solución. Hablemos de los estudiantes de hoy día, ¿no? Los estudiantes de hoy día prestan poca atención, son desinteresados, tienen pocas motivaciones en la vida, sus motivaciones a largo plazo son muy cortitas, la mayoría se ve como youtuber, productor de contenido, ¿no? Y ya no tanto como ejercitar su profesión. Las cosas fáciles les llaman mucho la atención, las difíciles les cuestan muchísimo trabajo. Esos son los estudiantes que tenemos hoy día. Si nosotros no tenemos conciencia de ese tipo de estudiante y si no adaptamos las actividades de aprendizaje que redactamos en un programa, pues difícilmente logramos que lleguen a fin de aprendizaje. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y me encanta que haya retomado el asunto de la gradualidad, porque no es lo mismo plantear actividades de aprendizaje para los primeros ciclos de una carrera que plantear actividades de aprendizaje para los últimos ciclos de la carrera. No es lo mismo. Deben ir en graduación necesariamente de complejidad, de profundidad, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a estar revisando en una futuro. ¿Cómo es que le vamos a enseñar? ¿Cómo es el estudiante? Eso es. Mi lectura está medio churriguesca ahí. ¿Cómo es el estudiante para el que vamos a diseñar las actividades de aprendizaje? Ya se los he dicho. Este es el estudiante promedio, el estudiante tipo que hoy tenemos independientemente del grado escolar. Esto ya lo vemos desde el preescolar, desde la educación básica, la media superior aquí en nuestro país y la superior. Pero no solo es en nuestro país, déjenme les comento, ¿no? Esto es en el mundo. Esta generación en general es así en el mundo. Los mismos retos en términos de la tipología del estudiante que tenemos aquí en México, los tienen otros países. Lo mismo, ¿sale? Está atravesado evidentemente por un asunto de avance tecnológico y de acceso a la información, pero en general es un fenómeno visto en todo el mundo. Mándele, maestra. Sí. Se dicen sociales o redes, pero en realidad son las personas más solitarias y más antisociales y silenciosas. Y que porque te refieres al de allá, del amarillo, del oye, ¿cómo se llama? No sé, no lo he tratado. No hablo con él, no es mi compañero físico. Entonces, a la hora que nos quieren, por ejemplo, poner a trabajar en burlas, totalmente te generan una negatividad porque no están dispuestos, ¿no? Ellos quieren depender todo el tiempo de lo que hay aquí adentro. Incluso hay algunos, yo he hecho el ejercicio de vuelven a dejar su celular acá y lo besan, ¿no? Así como si se hubiera un pensamiento de... Y te digo yo, pero eso me lo vas a dejar como 50 minutos, no importa. Y tengo que avisar que voy a estar... No, aprende a que ahí no están con quien te vas a vincular. Y son silenciosos. Y a veces ese silencio también yo he notado que no les gusta preguntar. Sí, no. Así que se termina la sesión mejor. Sí, claro. Porque si pregunto, pues es cosa larga y empezamos con la almohada. Claro. No, ya no sé. Claro, pero si desde la actividad de aprendizaje de mi asignatura yo le planteo al docente el reto de promover la participación del estudiante, habrá que generar una estrategia. Tendrá que generarse una estrategia.
Yo no diría que son silenciosos. Digo, esto es una opinión personal, tómemelo así como una opinión personal. Yo creo que ese silencio es muy ruidoso. Su silencio es muy ruidoso. Cuando yo entro en un salón y está en silencio por completo, hay un ruido tremendo. Es un ruido mental entero. Nuestros muchachos tienen mucho ruido en su interior. Mucho ruido. Y no encuentran cómo sacarlo. Y que estén aquí en la escuela es mucho mejor que traten de sacar ese ruido en otro lado. ¿No? Entonces, por eso digo que la labor de docentes y cómo planteamos actividades de aprendizaje es muy importante. Muy, muy importante. ¿Sale? Es el tipo de alumnos que tenemos. Ahora, ¿bajo qué circunstancias el estudiante decide aprender? Bueno, las circunstancias son variadas, pero si encuentran un ambiente amigable, un ambiente retador, un ambiente que les provea de desafíos, un ambiente donde ellos se sientan aceptados y valorados, un ambiente donde sepan que si preguntan van a recibir la realimentación necesaria, en esas circunstancias ellos también suelen comprometerse con su aprendizaje. ¿Sale? Entonces, esto es necesario que lo consideremos, pero no solo esto. Esas son, digamos, reflexiones que tienen que ver con el estudiante. Pero no solo cuando diseñamos actividades de aprendizaje, no solo vemos al estudiante, aunque es nuestro centro. Pero no solo vemos eso. También nos interesamos por las formas, los cómo de las actividades de aprendizaje, ¿no? Que conoce previamente el estudiante es fundamental. Tú para diseñar actividades de aprendizaje tienes que ver tu mapa curricular y saber qué ya revisó y cómo lo hizo. Qué ya se supone aprendió y cómo lo aprendió. Para que tú a partir de ese momento en tu actividad de aprendizaje digas, ah, bueno, ya trae todo ese bagaje, entonces yo lo matizo de este otro modo. Para complementarlo, para ir sumando, para adicionar. ¿De acuerdo? El conocimiento previo, lo que ha hecho previamente en la carrera no se debe despreciar para el diseño de la actividad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso primero. ¿En qué ambiente se facilita el aprendizaje del estudiante? Bueno, a veces hay que ser reales, a veces necesita la práctica en algunas asignaturas. Entonces, por favor, no le construyas ambientes teóricos. Sí, van a necesitar quizá la teoría, pero les vas a construir esas actividades para un par de semanas. Y el resto del tiempo necesitan actividades de otro tipo. Los ambientes y escenarios de aprendizaje son muy importantes para diseñar el tipo de actividad de aprendizaje que tú decidas tener. ¿Sale? El escenario, tener en la mente el escenario en el cual necesita aprender, es muy importante para que plantees las actividades de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué recursos tecnológicos cuenta o debe contar el estudiante para aprender? Caray, realidad aumentada, inteligencia artificial, realidad virtual. Eso es de hoy. Calculadoras, todos traen en su celular, ¿no? Aplicaciones para calculadora científica, todas las que gustan sin manos, ¿no? Claro, es un distractor adicional el celular. Pero bueno, lo hemos visto como enemigo a nuestro querido dispositivo móvil, como enemigo. ¿Y el futuro de qué va a estar lleno? Ya no van a tener dispositivos móviles, hasta donde yo he podido hacer unas lecturas muy, muy ligeras. Bueno, estos dispositivos que ahora están, los tenemos que traer en la mano, algún día estarán en nuestra piel, ¿no? Y que cuando estén en nuestra piel también vamos a ver como nuestros enemigos. Es una sin razón pelearse con la tecnología, porque la tecnología está aquí y a pesar de ti estará. Es una sin razón. Aprovecha la tecnología para que aprendan. Provoca a tus estudiantes para que con la tecnología que tengan aprendan. ¿Sale? O sea, no podemos decirles, no, prescindan de la tecnología que tienen, prescindan de la realidad aumentada. Pues ya eso es lo que tienen, eso es su entorno, eso es su contexto, es su actualidad, no podemos prescindir de ello. ¿Sale? Claro, a lo mejor en algunas asignaturas necesito de que arrastren lápiz, ¿no? Que voceen, de que dibujen, de que escriban a manita,
¿De que hagan cálculos a mano? Claro, pero no es todo el curso. ¿Me explico? O sea, tiene gradualidad. Mis actividades tienen gradualidad. ¿Correcto? Entonces es necesario que pensemos en esa tecnología que hoy hay disponible. Por ejemplo, si necesitas un software para tu asignatura, ponlo. Si necesitas una app para tu asignatura, pon la app. Bueno, pero no pongas el nombre, como decía ayer la maestra Gaby. No pongas el nombre de la app. Pon app especializada en revisión de anatomía, ¿no? Pensemos en algo, ¿no? App de traducción, pensemos en otra cosa. ¿Listo? No le pongas nombre, porque a lo mejor hoy está una y mañana te la cambian o la nutren más, o la compra una gran empresa y le cambia el nombre y ya valió todo, ¿no? Entonces, hay que plantear las actividades ahí, ¿sale? Pensando en la tecnología que se tiene. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque hay un apartado en su programa, el último, que habla acerca de recursos tecnológicos necesarios o disponibles, digamos, o deseables para desarrollar el contenido de la asignatura. Y ahí necesitamos que nos planteen cuáles son esos recursos tecnológicos. En modo de lista, en un listado nada más, en un breve listado, que nos coloquen esos recursos tecnológicos. Pero también, por favor, en esa última parte, cuando estemos redactándola, si son, por ejemplo, muchos repositorios o sitios de internet o recursos web 2.0, web 4.0, no sé en qué web vayamos, pero si es eso, pues ponlos así, no me enumeres todos los recursos 2.0 o todas las apps, dime apps de dispositivo móvil, listo. Si son 3 software especializados, no me pongas software especializado y me pongas los 15,000 que hay. No, el software especializado y nombran los 3 indispensables, los 2 indispensables. ¿Me explico? Si en realidad lo único que requieres es acceso a internet, acceso a la web, pon eso, acceso a la web. ¿Me explico? O sea, no necesitamos ser tan tan minuciosos en ese listado, ¿me explico? Pero sí es necesario que nos ayudes colocando esos recursos que necesitamos. ¿Cómo deben ser las actividades que propongamos al estudiante? Bueno, pues deben ser actividades que cumplan con este elemento de gradualidad, deben ser actividades que les favorezcan a ellos el asunto de retarse, de motivarse, de ver utilidad para su asignatura, pero sobre todo deben ser actividades que sumen al perfil del egresado, que nos lleven al perfil del egresado, ¿verdad? Por eso el perfil del egresado es muy importante que todos lo conozcan, para que todos construyan en pro de ese perfil de egreso. ¿Estamos? Bueno, y luego de reflexionar acerca de los cómo, bueno, pues hay que reflexionar ya acerca de la ¿no? ¿Qué actividades son idóneas para que el estudiante aprenda el objeto de conocimiento de la unidad que estoy planteando y logre el fin de aprendizaje? Hay algunas que son idóneas y hay otras que no. O sea, inherentemente en todas, por ejemplo, hay que hacer lectura, pero a lo mejor no vale la pena que lo coloques como una actividad indispensable en el aprendizaje. Porque a lo mejor el fin de aprendizaje no es que haga mucha lectura. A lo mejor el fin de aprendizaje es, pues sí, más práctico, más ejecutivo, ¿no? Más de orden de hacer síntesis que de análisis. Entonces, tienes que elegir las actividades que sean idóneas dependiendo de la unidad y el fin de aprendizaje. Luego, ¿qué adaptaciones tienes que hacer pensando en que hay diversidad, pensando en que hay diferencias? No sé si alguno de ustedes, bueno, sí, les ha tocado tener alumnos con alguna discapacidad, ¿no? La doctora nos ponía un ejemplo muy clarito, ¿no? Nos decía, con un anuncio que ella vio, dice que era un anuncio de INEA, y que decía, si no sabes leer ni leer ni escribir, ven con nosotros. Maravilloso anuncio, ¿no? Que llega un tipo que no sabe leer ni escribir
y pues iba a entenderle mucho. Ok, pues planteemos eso para la diversidad. O sea, si yo, por ejemplo, pensando en otro tipo de disciplinas, los quiero mover y tengo a alguien que tiene dificultad motriz, pues perdón, pero la actividad no está viendo la diversidad, ¿no? Si yo tengo a alguien con debilidad visual y de pronto todas mis actividades son visuales, híjole, pues estamos en un problema, ¿no? Entonces, si yo tengo, sé, un alumno con lengua indígena, con lengua materna, con dominio de lengua materna, y todo lo pongo en español y no considero alguna lengua diferente, pues, ¿no? ¿Me explico? A la hora de diseñar la actividad de aprendizaje, deberíamos considerar la diversidad y las diferencias para plantear la actividad de aprendizaje. Bueno, alguna vez a mí me tocó atender a una chica que hablaba francés, ¿no? Y yo decía, madre santa, ¿y qué texto te voy a poner a ti? Porque yo conozco textos del español, pero en francés ni uno. Bueno, pues me obligó a recurrir ahí a alguno que otro amigo para, pues, avanzarla lo mejor posible, ¿no? Fue muy complicado. Pero si las actividades de aprendizaje no están planteadas para la diversidad, pues a la hora de ejecutar se vuelve más complicado. Y luego, por favor, esto, lo último, lo que está en verde, esto les pido, por favorcito, que en medida de lo posible lo consideren. ¿Por qué? Porque esto queremos hacerlo parte de la innovación curricular de nuestra universidad. Queremos que estos temas, no porque decidamos nosotros de manera autónoma, porque queremos entrar al concierto internacional de la mejor educación del mundo, tenemos que ver estos temas: sostenibilidad, compromiso social, diversidad, inclusión y equidad. Son temas que están demandando la Agenda 2030 y que por incumplimiento de la 2030 pasarán sin problema a la 2050. Esos son los temas transversales. Independientemente de si estoy generando un comunicólogo con énfasis en producción audiovisual, si estoy generando un especialista en ciencia de datos o en inteligencia artificial, o si estoy generando un arquitecto contemporáneo, un especialista, un técnico superior en construcción, estos elementos deben atravesar mis actividades de aprendizaje. ¿Sale? Queremos que sea uno de los sellos, en especial este de aquí, que ya les había comentado en la primera sesión, y compromiso social, queremos que sea uno de los sellos distintivos de nuestra universidad, y ya desde el diseño curricular, desde el trabajo que estamos haciendo con ustedes, queremos que esto quede muy clarito y que trabajemos todos para atravesar todas nuestras propuestas curriculares con este matriz. ¿Sale? Entonces necesitamos ahí de su ayuda para que nuestras actividades vayan en ese tono, por favor. ¿De acuerdo? Son cosas que no hemos explorado, que en algún momento cuando iniciamos los trabajos de diseño curricular no los considerábamos, hoy son esenciales. Si queremos entrar al concierto de la mejor educación en el mundo, esos son los temas. Mande. Me gustaría agregar en esta parte que estás comentando, la incorporación del idioma inglés dentro de las actividades. Yo lo he estado haciendo de manera aislada y he recibido muchas críticas, unas a favor, otras en contra. Entonces, a mí sí me preocupa un poco porque incluso en el plan de desarrollo institucional está la parte del inglés y yo veo que seguimos muy estancados en esa parte. De hecho, habían estado los cursos habían estado viniendo maestros de Cambridge, México, a dar cursos de actualización a los docentes del área de inglés. Bueno, yo entre esos cursos me parecieron bastante buenos, muy buenos, diría yo. El año pasado ya no hubo curso presencial, fue en línea, pero mi punto es no se ve reflejada también la parte del inglés, o al menos yo no la veo, y yo creo que sí sería
ya importante empezarla a ver, porque pareciera que la responsabilidad del inglés les corresponde solo a los maestros de inglés. Y yo creo que no, yo creo que los demás maestros deberíamos de estar ya aportando, ya sea dejarles lecturas en inglés, presentaciones en inglés, videos en inglés. Ya de perdis, ¿no? Claro. Aquí, repito, hay que tener cuidado también porque hay pros y contras. Claro. Alguna vez yo estaba dando una clase en inglés, estaba dando una clase de cálculo integral, y entró una profesora, no voy a decir su nombre, y me dijo, si no entienden español, menos en inglés. Esa fue una crítica negativa, ¿no? Hacia lo que yo estaba haciendo. Bueno, algunos alumnos, he tenido igual opiniones en contra y a favor. Por ejemplo, con los alumnos de QFB, les estaba dejando exposiciones en inglés. Cuando llegan a quinto semestre o a séptimo semestre, dicen, ay, gracias por habernos puesto a hacer estas exposiciones, ¿no? Es cierto, a lo mejor el objetivo no es exhibirnos o exhibir a alguien, ese nunca ha sido el objetivo. Yo lo que les he dicho, yo nunca les evalúo en inglés, yo no les voy a evaluar en inglés, sino el plus que estamos haciendo es tratar de exponer algo en el idioma inglés. Bueno, una de las temáticas de nuestros cursos en el idioma inglés, a lo mejor no lo decimos correctamente, a lo mejor nos equivocamos, no importa eso, pero sí hacer ese esfuerzo de tratar de comunicarnos en el inglés. Claro. Aquí han venido muchos, bueno, en el último congreso que hubo de ingeniería, muchos de los conferencistas estuvieron haciendo mucho énfasis en la necesidad de que los estudiantes lleguen con cierto nivel de inglés. Incluso vinieron de Huawei México, no me acuerdo, pero vinieron de esta empresa china, e incluso le dijeron a los chicos, si ustedes quieren entrar aquí a Querétaro, que además la oferta, la cuestión económica también es muy buena, las entrevistas son en inglés. Claro. Entonces, yo creo que sí es importante ya empezar a diseñar actividades en inglés, aunque mi materia no sea de inglés. Claro. Pero sí empezar a hacer algo en ese sentido, porque, como bien dijiste, si queremos entrar y ser más completo, bueno, entrar a esta... Sí, estar en esta economía. La vanguardia, como hemos vendido muchos años. Exactamente, no puede estar a la vanguardia si no hacemos énfasis en el aprendizaje de inglés. Yo diría en el aprendizaje de idiomas, maestro. Decimos inglés porque es evidentemente el hegemónico, pero el idioma, o sea, tener idioma. Pues, según ustedes saben que en el extranjero hay niños de 9 años con 2 idiomas. Por su propia cultura. No, bueno, de lengua originaria, claro, por supuesto, también, ¿no? O sea, pero es increíble que en otros contextos se tenga esta propia cultural y aquí no seamos capaces de, en la educación superior, hacerlo. Yo coincido con usted, maestro. Yo creo que es una gran oportunidad para, pues, retarnos, pues de eso se trata. Si vamos a innovar curricularmente el asunto, pues, se trata de que nos retemos. Ayer platicaba justo con la maestra Lili estos tópicos un poco, porque yo le he dicho a ella, con la maestra Eli, que creo que está en línea también, bueno, no se trata de plantear el temario del libro, voy a decir el libro que me acuerdo ahorita, no es necesariamente que sea, ¿no? El Power Up 2, y poner ese temario en mi asignatura. Pues no, y si dejan de editar el Power Up 2, ¿qué vas a hacer? Ya tu programa ya valió. Entonces, se trata de plantear los ejes temáticos, estructurales de los idiomas, ¿no? Y en el caso de sumar otro idioma a nuestra asignatura, bienvenido, o sea, por favor, si hay contenidos que ustedes pueden dar en francés o en italiano y darle elementos de eso a los muchachos en alemán, venga. Pues está sumando a su formación, eso no les va a quitar nada. ¿Los va a retar? Sí. ¿Los va a frustrar? Sí. Pero tú puedes modular esas cosas. Que curricularmente nos está ahí moviendo es el asunto de, por ejemplo, queremos tener inglés curricular y cuántos cursos de inglés tener. No sería necesario estar preguntándonos eso
si la mitad de nuestras asignaturas fueran en otro idioma. Claro, estamos lejos de eso. Yo estoy hablando del ideal, ¿no? Estamos lejísimos de eso. Pero si no cabe en nuestra cabeza esa idea, entonces no va a caber nunca en la práctica. Primero debe caber en nuestra cabeza. Lo mismo que yo comentaba con un compañero de trabajo hace algunas semanas, el año pasado, le decía, mira, tú le puedes dar todos los recursos tecnológicos a alguien, pero si en su cabeza no entra la posibilidad de aprovechar esos recursos tecnológicos para desarrollarse mejor, aunque le pongas la vanguardia, no hay forma. Lo vimos en la pandemia. Aunque les pusieras la vanguardia a algunos, si en su cabeza no estaba la vanguardia, pues no había manera de hacerlo. Lo mismo acá con el idioma, coincide. Aunque llevemos críticas y aunque nuestros alumnos se burlen de nosotros porque están pronunciando mal una palabra, no importa. Si ellos te ayudan, si ellos se convencen de que pueden, pues venga, que puedan. ¿Sale? Claro, el límite es cada uno de nosotros docentes y a veces nuestra comodidad. La idea es que nos quitemos eso, la comodidad de la docencia y que nos transformemos también en docentes. Eso es un poco la... ¿Sale? Estas son las reflexiones antes que hacer. Mande, maestro. En relación a el punto 3, los temas transversales, hay alguna observación que yo he tenido ahí siempre. Cuando veo la moción, nos habla de cultura de paz y menciona algunos de estos puntos. Claro. Sin embargo, lo que sucede es que todos estos son dimensiones de la cultura de paz. Entonces, de repente me ha parecido a mí que visualizarlo justamente de la idea de cultura de paz, a lo mejor esto podría ser mucho más, más innovador, más vanguardista, porque no hay escuelas que trabajen en ese sentido. Si bien la educación apunta, o toda la educación apunta a construir cultura de paz, el problema en el mundo, lo vemos actualmente en Inglaterra, que no se construye, pues. Entonces, el problema es que no es el propósito central. Claro. Entonces, si la percepción que yo he tenido es esa, si realmente estructuráramos desde esa perspectiva estos temas y fueran parte de incluso el sello de la institución, podríamos hacer realmente algo vanguardista en México, porque en otros países, por ejemplo en España, me ha tocado ver, pues, todas las universidades tienen un posgrado, incluso algunas ya una licenciatura en temas de cultura de paz, o de derechos humanos, ese tipo de cosas. Claro, entonces, ahí, por lo menos en la misión, ¿no? Cuando tenemos cultura de paz, tenemos diversidad, sostenibilidad, pues es hasta restarle fuerza a la cultura de paz, porque sostenibilidad, inclusión, diversidad, son dimensiones, ¿no? Sabemos cómo la UNESCO ha definido la cultura de paz. Claro. Bueno, ahí... Muchas gracias por su aportación. Es un poco el camino que queremos andar este año. Un poquito. Sí, queremos andar toda la actualización de nuestra oferta educativa con un poco de sus matices. Entonces, sí, le agradezco muchísimo la precisión. Estamos trabajando en eso ya desde el año pasado un poquito, pero se tiene que convertir en algo sólido este año. En ese sentido, por ejemplo, un paso importante puede ser que las escuelas, desde la preparatoria, pertenezcan a la red TEA de la UNESCO, ¿no? Claro, las escuelas para la paz. Sí, claro, en nuestra frontera está también UNESCO, ¿no? O sea, si no estamos cerca de UNESCO, estamos en otro lado, estamos hablando de cosas diferentes. Sí, ya ahí andamos proyectando algún par de cositas, requieren de mucho trabajo. Los vamos a invitar a algunos de ustedes seguramente de los trabajos, pero sí, necesitamos hacer real la cosmovisión que tiene la universidad sobre su quehacer. Entonces, en eso trabajamos y por eso es que mencioné este tema o estos tópicos para actividades de aprendizaje, porque si no llegan desde ahí, difícilmente pasarlos desde lo declarativo, desde la filosofía declarativa, si en la parte operativa no se insertan, difícil, muy complicado.